Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, que es Santa Cena, es cuando nosotros debemos recordar el sacrificio de Cristo Jesús, debemos recordar el perdón que nosotros hemos recibido, pero también es necesario recordar los beneficios que recibimos al haber aceptado ese sacrificio en nuestro favor. ¿Sí? El primer gran beneficio que nosotros tenemos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el perdón. ¿Sí? El perdón que recibimos de parte de Dios. Ese perdón es quitarnos un peso de encima, es alivianar nuestro caminar, es no seguir con ese sentido de culpa, es despojarnos de un número de situaciones que terminan siendo tropiezo muchas veces de nuestras vidas. Allá el libro de Hebreos, capítulo 12, dice que es necesario que corramos de esta carrera de la fe, dice, con paciencia y despojándonos de todo peso y del pecado. Permítame hablarle de uno de esos pesos que muchas veces afligen nuestras vidas, nos detienen, nos obstaculizan y en algunos de los casos inclusive nos quieren sepultar, no permitir que nosotros sigamos. Pregunto, ¿cuál es la reacción típica que solemos tener los latinoamericanos principalmente y obviamente nosotros como ecuatorianos cuando enfrentamos problemas de distinta índole, ya sean dificultades, adversidades, pruebas o injusticias también, ¿no?, a las que estamos expuestos en un mundo injusto como en el que vivimos? ¿Cuál es la reacción innata que tenemos? ¿Sí? Una de las reacciones innatas frente al problema es reprochar, es quejarnos, es decir, ¿por qué me pasa esto? Yo no lo merezco, ¿sí? Otra es el deseo de venganza. Cuando vivimos una injusticia, queremos a veces reaccionar de manera indebida, devolverles con un poco de añadidura a quienes nos causaron algún daño, algún perjuicio. Hay un personaje de la Biblia, y una de las características más típicas de los cristianos, ya no solo de los ecuatorianos, sino de los cristianos, es volvernos víctimas de las circunstancias. Y es por eso que cuando nos preguntan a veces, viendo nuestra actitud, ¿no?, que está adenudado nuestro rostro, estamos ojituertos, cabizbajos, boquimudos, patituertos, ¿sí? Y de pronto nos preguntan, dice, ¿y cómo te va? ¿O qué te pasa? Cuando hay un poco más de confianza, ¿no? Y uno dice, ahí viviendo por no ser soberbio. Pero si Dios así lo ha querido, ¿sí? Entonces es una reacción un poco más cristiana, ¿no?, entre comillas cristiana, obviamente. Digo, hay un personaje de la palabra de Dios, hay muchos personajes de los cuales podríamos servirnos, pero quizás uno de los más apropiados para hablar del tema es José de Egipto. Es José de Egipto. Usted conoce la historia, yo la voy a recordar en parte ahora, en breves rasgos, para apuntar solo lo que Dios me mandó a decir, ¿sí? ¿Por qué José de Egipto es uno de los mejores referentes para hablar del tema? Porque José de Egipto, con su vida, su existencia y su final, es gran parte la sombra de Cristo Jesús. Es uno de los tantos personajes que muestran o que anuncian, ¿sí?, a Cristo Jesús en el cumplimiento de su plan redentor. Bueno, abra por favor su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, Génesis, capítulo 37, y permítame hacer la lectura de los primeros 5 versículos. Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 5, hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, ¿tenemos todos amén? Amén, dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más
todavía. Bueno, aquí comienza la historia de este hombre, ¿sí? Todo comenzó él no escogió ser el hijo mimado, ¿sí? La Biblia algún entendimiento nos da al respecto. Dice que él compartía con los hijos de las siervas, tanto de su madre como de su tía, que también fue mujer de Jacob, ¿sí? Su madre es la que su padre verdaderamente amaba. Hay una historia por detrás de todo esto que usted la conoce. Insisto, él no escogió ser mimado, ¿sí? Esa preferencia que tenía su padre tristemente se volvió evidente respecto de sus hermanos, su vestidito de colores, etcétera, etcétera. Y yo no sé si él fue impulsado por su padre para espiar a sus hermanos y ver su comportamiento. No sé si fue de cuenta del papá o de cuenta propia. La cosa es que él informaba de la mala fama de sus hermanos, que para mala fama los hermanos de José, y eso hizo que le aborrezca, ¿no? El ser mimado, el ser el informador de los errores de sus hermanos, en fin. Digo, todo comenzó por esto, por un sueño. Ayer yo conversaba con uno de mis hijos, con mi hijo Martín, que es el que vive con nosotros, el solterito. Y le preguntaba lo que a usted le pregunto sin necesidad de obtener una respuesta en voz audible. El sueño de José, este doble sueño, ¿sí?, que le ponía a él en una posición, en su sueño, le ponía en una posición por sobre sus hermanos. ¿Fue de parte de Dios? ¿Fue cuestión de él? Y le voy a decir algo que es una elucubración, y es mi obligación decirle qué tengo sustento bíblico y qué no lo tengo. No tengo sustento bíblico para esta elucubración, pero es posible que así se den las cosas. Quizás el sentirse rechazado por sus hermanos, el saberse aborrecido por sus hermanos, el saber que no contaba con ellos, que en realidad sus hermanos eran enemigos de él, porque así era, tanto así que la primera oportunidad que tuvieron de deshacerse de él, no lo dudaron, ¿sí? Quizás esa condición difícil, emocionalmente, anímicamente, vivir con hermanos que le odien, vivir con gente que le afecte, vivir en un ambiente de trabajo en donde hay alguien que le pone el pie, en donde hay un jefe maldito, en donde hay compañeros que le mueven la alfombra, vivir en un medio, en un vecindario donde la gente nos aborrece, donde procuran nuestro mal, no es fácil, no es fácil. Digo, quizás esta condición de dificultad que él vivía con sus hermanos fue un anhelo en su corazón, algún momento estar por sobre ellos, es decir, que algún rato Dios me dé la oportunidad de sentirme el jefe de ellos, de estar por sobre, que ellos dependan de mí. Ahora me aborrecen, pero quizás algún rato yo pueda demostrarles quién soy yo. Digo, puede ser un anhelo del corazón que se transformó en un sueño. Y yo entiendo que si fue un sueño de Dios, ¿por qué? Porque se lo repitió. De distinta manera, pero se le repitió. Primero como espigas, que la que él tenía fructificaba más que las otras, y luego cuando ve que inclusive el sol, la luna y las estrellas se rendían ante él, ¿no es cierto? Entonces digo, parece que puede haber sido el primer sueño, un anhelo de su corazón. Me pregunto yo a mí, yo sé que ustedes son santos, sin mancha, inmaculados, y que no hay malicia en sus vidas, ¿no es cierto? Pero en la mía sí. A veces cuando yo enfrento una injusticia, o cuando veo una injusticia, ni siquiera que me afecte a mí, pero veo una injusticia, digo, ¿cómo no quisiera yo tener potestad sobre? Sí, para hacer justicia, para poner en orden las cosas. Son anhelitos del corazón de ese momento, ¿no es cierto? Que a veces terminan siendo sueños. Si le digo, no sé, si el sueño de José comenzó precisamente por el anhelo de estar sobre sus hermanos en vista del rechazo que él vivía diariamente, ¿sí? Lo que sí sé es que Dios confirmó ese sueño, primero porque llegó a cumplirse, y luego
Oiga bien esto, porque no importa las condiciones que nosotros vivamos, no importa las actuales, las de hoy, los sueños grandes, Dios los respalda. Le cogí en curva, ¿sí? Repito, vea, no importa las circunstancias, por difíciles, por críticas, por tristes, por dolorosas que éstas sean, que son, y cuando uno las vive, parece primero que es una eternidad cada segundo que la vive, y otra es que cuando la estamos viviendo parece que nunca vamos a salir de eso, ¿no? Parece que siempre se avisora un final fatal, terrible, porque obviamente el momento no da para pensar que ya mismo pasa. No, hay veces que el dolor es tan fuerte que no podemos ver más allá de nuestras narices. La fe nos queda extremadamente corta, ¿sí? Pero le repito, no importa la situación, la condición, la dificultad que vivamos, sí, si es que nosotros tenemos un sueño, tiene que ser un sueño grande, tiene que ser un sueño grande, porque los sueños grandes son los que Dios respalda. ¿Sí? Los sueños pequeñitos que José hubiera dicho, Dios mío, yo te pido que mis hermanos me oyen un poquito menos. ¿Sí? Ese no respalda a Dios, ese no respalda a Dios. Se ve, migajas, miserias. Yo no soy Dios de migajas ni Dios de miserias, ¿sí? Así que digo, todo comenzó por un sueño y usted conoce el resto de la historia, ¿no es cierto? Vea, calamidad tras calamidad. Sus hermanos le capturan prácticamente, le despojan de su vestidito de colores. Si esta es tu jactancia, pues te despojamos de tu jactancia, ¿sí? Como mucha misericordia, le venden al mimado, al consentido, le venden como esclavo para que vaya a parar en Egipto, ¿sí? Presentado como esclavo, despojado, no digo de su familia, porque la familia no es que era muy apoyadora con él, pero sí despojado de su padre, que era su protector, su consentidor, ¿no? Ahora en Egipto, vendido como esclavo, entra a trabajar en la casa de uno de los principales oficiales de Faraón. La mujer le asedia, confunde las cosas. Obviamente tenía más peso la versión de la mujer de Potifar. Es enviado a la cárcel, totalmente injusto. ¿Por qué fue enviado a la cárcel? Por íntegro. Fue enviado a la cárcel, ¿sí? En la cárcel se gana la voluntad, tiene la oportunidad de interpretar un par de sueños, le pide a uno de ellos, al que habría de sobrevivir en esos sueños, al copero del rey, le dice, cuando salgas de aquí no te olvides de mí. Se olvida. Dicho de otro modo, motivos para quejarse, para renegar, para reprochar, para alejarse de Dios y decirle, Dios mío, ¿qué pasa? Pero ¿cómo es posible? Tenía muchos, muchísimos, ¿sí? Entonces, si José hubiera sido ecuatoriano, yo me pongo a pensar, porque yo predico a los ecuatorianos, es cierto que a través de los medios digitales nos ven en otras latitudes, pero lastimosamente no podemos tapar el sol con un dedo. Digo, si José hubiera sido ecuatoriano, ¿cuál habría sido la reacción? Ante la primera situación, no el resto, ante la primera situación, ¿sí? Salgo a buscarles a mis hermanos por la preocupación de mi padre. Ellos me encuentran, me quitan mi vestidito de colores, me meten en una cisterna. Cuando me sacaron, me volvió el alma al cuerpo, así sabemos decir. Me volvió el alma al cuerpo y luego me venden con unos comerciantes. Yo, pobrecito. Y de ahí en adelante, cualquier fracaso que hubiera tenido José, cualquier fracaso, si es que él se refundía en las drogas, si es que se volvía un delincuente, si es que se casaba y maltrataba a su mujer, todo lo que hubiera hecho luego estaba plenamente justificado. ¿Por qué? Porque lo que me tocó vivir es que lo que yo viví a partir de mis 17 años, está hablando José de Ecuador, ¿sí? Es que lo que yo viví a partir de los 17 años no tiene nombre,
ni perdón de Dios. ¿Sí o no que hubiera sido así un José ecuatoriano? Sí, toda la perdición, todo el fracaso de su vida tenía justificativo, argumento y lo peor de todo, la comprensión del resto. Sí, pues José, en realidad lo que a vos te tocó vivir, qué terrible. No, yo te entiendo, que ahora no sirvas para nada, que ahora seas una piltrafa, que ahora seas una basura de la sociedad. Entendido porque tus hermanos son los culpables. Tus hermanos, sí, malvado esto, sí, pero hay un Dios que te va a hacer justicia. Sí, vea, si es que hay un Dios, uno no cae. Uno tropieza, pero no cae. Si efectivamente hay un Dios, no ese Dios de que hay un Dios, no, ese no, ¿sí? Sino que hay un Dios. Hay un Dios que a pesar de las injusticias, a pesar de las dificultades, a pesar del quebranto, del dolor, de la prueba, sí, hay un Dios que te sostiene, hay un Dios que te levanta y sobre todo hay un Dios que tiene un plan a través de eso. ¿Sí? José lo entendía, yo no sé si lo entendía, porque él iba de tumbo en tumbo. No solo que sus hermanos habían hecho lo que hicieron, sino que sirviendo con integridad. A Potifar es llevado a la cárcel. ¿Qué peor injusticia que esa? ¿Qué ganas de ahorcarle a la mujer de Potifar? Sí, decirle sinvergüenza, vos eras la que me propusiste y yo en mi integridad me negué. Y ahora por mi integridad estoy preso. Pero nunca encontramos nosotros a un José decaído, declinado, echado al abandono. Sí, déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Sí, nunca le vemos. Más bien le vemos que llega a la cárcel muy comedido, muy dispuesto. Pasó a ser prácticamente el jefe de la cárcel, ¿no es cierto? Cuando pudo servir, servía ahí, con ganas, con ímpetu. ¿Por qué? Porque hay un Dios. Porque hay un Dios que sostiene, un Dios que recibe lágrimas, un Dios que recibe oraciones, un Dios que recibe un clamor y sostiene y levanta y bendice y prospera y sana y restaura. Cuando efectivamente hay un Dios que vale la pena, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamé a esta prédica? A esta prédica tuve algunos nombres en mente para llamarle, ¿no? Le iba a poner, por ejemplo, algo así. Este no es el nombre de la prédica, pero pensé en esto. Sí, los falsos héroes de la fe. ¿No? Eso que, yo pobrecito, ¿qué sería de mí, Señor? ¿Sí? Solo tú para sostenerme, aunque sea bajo este puente, Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el Dios al que le seguimos, al que le clamamos, al que le pedimos? No es el creador del cielo y de la tierra. No es el todopoderoso. No es el que habla el mar para que pasemos en seco. No es el que llama a las estrellas por su nombre a cada una. Ese es el Dios. Pues entonces un Dios que dice, que uno le dice, Diosito, por favor, ayúdame. ¿Sí? Estoy con el brazo así por la operación. Yo quiero que me iguales. No, pues, es que estoy así. Con esta también. Pero digo, a veces tenemos esa actitud, que es una actitud muy propia de nuestra cultura. El lamentarnos, el ser, digo, estos falsos héroes de la fe, pero no se llama así. Creo que lo define mejor este nombre. Este sí es el nombre de la prédica. Se llama la mentira de la autocompasión. La mentira de la autocompasión. ¿Por qué? Porque es una mentira. Porque la autocompasión en un momento, en un inicio, ¿sí? Como que surte un efecto, ¿sí? El hecho de nosotros volvernos víctimas a veces conmueve un poquito el corazón de las otras personas. Pero si yo vivo de víctima, yo termino cansando a las otras personas. Una cosa es decir, en un momento determinado, sí, estoy pasando una necesidad, estoy pasando una angustia, estoy enfrentando una prueba, he sido objeto de una injusticia, ayúdenme a orar, etcétera, etcétera. Sí, pero otra cosa es vivir de eso, manipular esa situación y querer, pues, ser sostenido por la compasión y misericordia de la vida, ¿no es cierto? Lo cual no es correcto, es una mentira. La autocompasión es una mentira. ¿Por qué? Porque termina sepultándonos. La palabra de Dios dice allá en Romanos 8:28, usted lo conoce, es el mensaje que mandé en la mañana, ¿sí? O el versículo que mandé en la mañana, que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su llamado hemos sido escogidos. Ya. Sí, si todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, no podemos vivir en una vida de autocompasión. No podemos vivir fingiendo ser víctima de las circunstancias toda la vida. Hay momentos y momentos, pero Dios nos llamó a que nosotros tengamos una vida y que la tengamos en abundancia.
¿Sí? No dijo que tengamos una abundancia de problemas, de dificultades que nos sepulten, y de ahí en adelante, si abandonamos el hogar, si nos volvemos al alcohol, si dejamos nuestras responsabilidades, si nos volvemos unos vagabundos y hemos decidido ir a limpiar parabrisas en la esquina de abajo de la iglesia, para que cuando los hermanos salgan en sus carrazos, yo me acerque y les diga: hermanito, permítame limpiar el parabrisas, no tengo una monedita, no sé qué, ¿sí? Y que los hermanitos, en vez de darme una moneda, saquen un billetito. Señor, si esta ha sido tu voluntad, ¿quién dice que esa puede ser la voluntad de Dios? ¿Quién dice que esa puede ser la voluntad de Dios? Y si esa es la voluntad de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? Debe ser con el Dios con D minúscula, es decir, con el falso Dios, con Satanás, que nos hace tener esos sentimientos de autocompasión, y que lo único que hacen es detenernos para que nosotros nos levantemos, sigamos, pasemos la página, no nos olvidemos de Dios, porque Dios nos mandó a que nosotros tengamos fe, porque sin fe es imposible agradarle a Él. ¿Sabe cuándo hay que tener fe? Cuando la situación es adversa, pues. Uno tiene que aprender a ver la luz cuando todo está apagado. Uno tiene que ver el sol que brilla en nuestras vidas, sí, cuando estamos en plena noche. Eso es fe. Pero si tengo fe solo cuando estoy bien, solo cuando todo marcha viento en popa, sí, eso ya no es fe, pues. Eso es andar por vista, no por fe. De tal manera que la mentira de la autocompasión muchas veces impide que el pueblo de Dios sea bendecido, prosperado, restaurado. ¿Cuántos hogares no se restauran? Pregunto, ¿cuántos hogares no se restauran? Sí, por este orgullo disfrazado de victimización, porque es el orgullo disfrazado de victimización, ¿no? Es que lo que él me ha hecho, es que no tiene perdón de Dios. Y si el tipo se arrepiente y decide venir a la iglesia y quiere ser un buen hombre, es que mi corazón está destrozado, y Dios no puede restaurar corazones. Y Dios no puede restaurar corazones. No es el especialista, no en restaurar corazones, en cambiar corazones. Pero a veces el hecho de volvernos las víctimas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué no emprendes en esta otra cosa? No, ya estoy cansado. Sí, o vago es lo que estás, no cansado. Porque Dios renueva las fuerzas de aquel que no tiene ningunas, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, el problema, digo, es la mentira de la autocompasión que nos sepulta. ¿Quién más que José para tener todos los justificativos y pretextos, sí, para no salir adelante? Y las cosas no fueron así. Así que yo quiero compartirle 3 aspectos que es necesario que nosotros tomemos en consideración para no caer en esta mentira de la autocompasión, ¿sí? En esto de que cada vez que uno habla con otra persona, hasta el tono de voz nos ha cambiado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estás? Ahí, viviendo por no ser soberbio. Aquí, dándole y dándole. ¿Sí? ¿Y cómo te va? En la lucha. Será en la lucha de los pobres, porque no sale de ahí. ¿Sí? Ese tipo de actitudes, de reacciones, de frasecitas, tienen que ser quitadas del vocabulario del cristiano. Al menos el que cree en el Cristo que murió por usted, por mí, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos que quitarlo. ¿Sí? Por último, vea, que un paso intermedio entre la dificultad y la victoria sea: ¿cómo te va? Jodido, pero con ganas. Y ese es el paso intermedio, ¿no? Porque la próxima ya es con todas las ganas del mundo. Amén. Y dice así, Génesis capítulo 45, permítame darle lectura de unos pocos versículos más, para sacar estos 3 puntitos que quiero que se graben en nuestra mente y en nuestro corazón. Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 8. Génesis 45, todos los otros capítulos intermedios hablan de la transición de José, de su vida, tras cuernos, palos y toda la situación, hasta que usted sabe a dónde llegó José, ¿no es cierto? Tuvo la oportunidad de interpretar un sueño de Faraón, halló gracia ante los ojos de Faraón, y fue a parar en la época más crítica del mundo conocido de entonces. Fue a parar para ser nada más y nada menos que el gobernador del mundo conocido entonces. Todo el mundo conocido de entonces tuvo hambre y le tocó ir a Egipto, único lugar donde había alimento,
donde había visión de parte de Dios a través de José, y donde José era el gobernador. Así de simple. Miren las palabras de José, capítulo 45, versículos del 4 al 8. Dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esas son palabras de una persona que vivió aflicción, dolor, injusticia, quebranto. Esas son las palabras correctas de una persona que cree en Dios, de una persona que confía en Dios. Cuando él se encontró con sus hermanos, no les dijo: si se dan cuenta, ahora pídanme un pan para ver si que les doy. No les doy nada, porque lo que yo sufrí, lo que yo viví, ustedes no tienen idea. Claro que no tenían idea, pero ahora soy el papá de Faraón. Y si estoy aquí como papá de Faraón, no ha de ser para sacarles pique, no ha de ser para lucirme ni para vengarme, porque yo soy hijo de Dios. Así que ustedes tranquilos, tranquilos, ñañito, ¿sí? No se preocupen, yo soy el que ustedes me vendieron para Egipto, pero no fueron ustedes. Dios tenía un plan, me mandó adelantado, ¿sí? Para preservar la vida de ustedes, ñaños. 3 aspectos. Parecería fácil decirlo como yo lo digo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es más fácil de lo que uno imagina. ¿Cuándo? Cuando a pesar de pasar dificultades, problemas y adversidades, sí, no nos quejamos. Tampoco nos resignamos, sino que sabemos que es un plan de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y dice así, primer punto: recuerda el pasado con serenidad. Primer punto: recuerda tu pasado, ese pasado triste, doloroso, difícil. Y yo nací en un hogar en el que no tuve padre, o mi hogar era disfuncional, hubo mucha violencia, por lo tanto no supe escoger bien una pareja, mi vida de matrimonio pues se vio afectada, etcétera, etcétera. Ya pasó. Recuerda ese pasado, pero con serenidad, no como una atadura, no como algo que te ataje, ¿no es cierto? Algo que no te impida despegar. Ya pasó. Sí tuve un mal hogar. ¿Sí? Ahora, todo lo que yo juzgué que estuvo mal en esa época, yo lo voy a recordar. ¿Para qué? Para hacer bien las cosas. Para hacer bien las cosas. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, recuerda tu pasado con serenidad. Que hay momentos dolorosos, difíciles, duros, yo sé, y yo no lo he vivido, por la misericordia de Dios. Yo no escogí. Gracias a Dios, mis recuerdos de mi pasado no me afectan, más bien me impulsan. ¿Sí? Pero yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay gente que ha vivido, vean, lo indecible. Personas que en un primer matrimonio las cosas no salieron para nada bien y trajo mucho dolor a uno mismo y a los hijos, etcétera, etcétera. Pero si Dios nos da una segunda oportunidad, pues la vamos a hacer bien, la vamos a disfrutar, la vamos a vivir como hijos de Dios. ¿Sí? Yo sé que en este trabajo las cosas fueron así, bueno, pero si ahora sigo con vida, pues las cosas van a cambiar y vamos a seguir adelante. No nos vamos a detener. Recuerda el pasado con serenidad, ¿sí? Para poder sanar el corazón y cuando sea un obstáculo en nuestra vida. Segundo, hay plan de Dios en cada dificultad. Hay plan de Dios en cada dificultad. Vea, eso no es que uno ve, o sea, no es que José, cuando era vendido, muchacho de 17 años, con angustia, miraba que sus nuevos dueños, aquellos mercaderes, se iban alejando hacia Egipto y sus hermanos se regresaban riendo hacia la tierra de su padre,
y él con angustia, sin su vestidito, en vergüenza, en todo. No es que él decía, tranquilo, de aquí a 12, 13 años yo voy a ser el jefe de estos manes. No decía eso, sí, pero él decía, Señor, por algo será, punto, por algo será. Tus propósitos son perfectos, son mayores, por algo será. Ahorita no entiendo, pero yo sé que estoy en tus manos, Señor, tranquilo, solo ayúdame a seguir. ¿No es cierto? Entonces, saber que hay plan de Dios en cada dificultad. Y quizás lo que más llama la atención es este tercer punto, porque Él les insiste a sus hermanos, ¿no? En los pocos versículos que acabo de leer en esta segunda porción. Él insiste, les dice, no se entristezcan. ¿Sí? No me mandaron ustedes, cuando sí le mandaron ellos, y le mandaron en condición de esclavo. Dice, no se entristezcan, es decir, Él dice, ve, yo no quiero que ustedes, los que me han ofendido, los que me han lastimado, yo quiero que ustedes no se sientan mal. Porque si ustedes se sienten bien, yo también me voy a sentir bien. ¿No es cierto? Porque si ustedes se sienten mal, eso va a alimentar mi ira, mi rencor, mi deseo de venganza. Pero si ustedes se sienten bien, yo también me siento bien, tranquilo. No sé si usted lo ha considerado eso. Yo no lo había considerado tan puntualmente como esta vez. Sí, pero de algún modo, de manera tácita, lo he vivido. Personas que en algún momento me causaron daño, molestia, ¿sí? Si yo abrigo dentro de mí, con justa razón, entre comillas, ¿no es cierto?, ira, molestia, rencor, y digo, preferiría no volverle a ver, o que me digan, ve, por ahí va la persona que te hizo daño, no. Sí. Yo mismo estoy, discúlpeme que lo diga de esta manera tan grotesca, ¿sí? Yo mismo estoy rascando sobre la sarna para que me vuelva a sangrar. Pero si le veo a esa persona, ¿no es cierto?, y yo me acerco a saludarla, ¿sí?, y veo que la persona está fresca. Si reconoció o no reconoció, no me importa, es problema de él con Dios, ¿no es cierto? Yo veo que está bien, yo saludo, cumplo mi parte de ser caballero, de ser hijo de Dios, de ser respetuoso, y veo que la persona está tranquila, tranquilo, no alimento mi dolor, por el contrario, ayudo para que se sane, ¿sí? ¿Sabe cuál es el tercer punto? El tercer punto es listo para servir en mejor posición. Él estuvo listo para servir en mejor posición. ¿Merecían sus hermanos ser servidos de parte de él? ¿Merecían sus hermanos siquiera ser tomados en cuenta? Pero ¿sabe qué le hizo a él un hombre grande? Ahora que puedo ayudarte a ti, que me causaste daño, ¿sí? Ahora que puedo ayudarte, cuenta conmigo. Listo para servir en mejor posición. ¿No hizo eso Cristo Jesús? Yo le ofendí, yo le escupí, yo laceré su espalda, yo le agredí con mis pecados, yo le di la espalda. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? ¿Me rechazó? ¿Me condenó cuando había total argumento para hacerlo? Porque mi currículum no me permitía siquiera estar delante de Él. Pero Él decidió con brazos abiertos y mirándome con el más grande amor del mundo, un amor incomprensible, y con los brazos abiertos decir, Padre, no le tomes en cuenta los pecados al Santi, porque no sabe lo que hace. Porque no sabe lo que hace. Eso estamos conmemorando hoy. Pido por favor a las personas que están involucradas para la cena del Señor acercarse, al igualmente que rápidamente los hermanos de la alabanza se dirijan para acá. Listo para servir en mejor posición, no guardando rencor, no abrigando y acumulando ira, no dejando que tu corazón se dañe. Dejemos que Dios tenga libertad de llevarnos hacia el propósito que Él tiene, porque sus propósitos son mayores, porque sus propósitos son perfectos, porque sus propósitos son mejores, ¿sí? Siempre hay victoria y bonanza después del problema,
la dificultad y la injusticia. Precioso Dios, te damos gracias, Papito del Cielo, por la bondad infinita con la que sostienes y sustentas nuestras vidas, sabiendo, Padre Santo, que las dificultades, problemas y tropiezos no son sino pretextos tuyos para glorificarte, Señor, en medio de nuestras vidas. Tú no nos has llamado a una vida de derrota, nos has llamado a que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos por tu infinito amor y bondad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 5 de julio a las 7 de la noche. El jueves 7 de julio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.